Bueno, es el ejercicio 524. Dice, determinen la magnitud de la fuerza presente en el pasador en A y en el cable BC. Entonces fíjese que aquí en A hay un pasador. ¿Listo? En este pasador en A, ¿cuánta fuerza hay? ¿Cuánta fuerza está ejerciendo sobre él? ¿Para qué necesito saber eso? Para diseñarlo y mirar en qué acero lo hago y qué diámetro debe tener ese pasador. Y también necesito la fuerza en el cable para saber qué resistencia debo colocarle o qué cable debo colocar para que me dé la resistencia necesaria para soportar este conjunto, ¿cierto? Y el cable BC necesarios para soportar la carga de 500 libras. 500 libras ya es fuerza, ¿no? Porque estamos con sistema gravitacional. Ignore el peso del pescante AB. Entonces nos pide el ejercicio, ignorar el peso de ese pescante. Vamos a suponer que no es muy pesado, al lado de la carga de 500 libras, supongamos que pesa 5 o 10 libras, entonces es muy pequeño el peso para tenerlo en cuenta en los cálculos, se ignora. Bueno, entonces el primer paso, recuerden que es hacer el diagrama de cuerpo libre del elemento que voy a trabajar. ¿Qué elemento está unido al pasador en A y al cable? Pues el pescante, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es el diagrama de cuerpo libre del pescante. Entonces voy a dibujar mi pescante. Bueno, ahí está mi pescante. Ahora dibujo las cargas que actúan sobre él. En el punto B, miren, en el punto B, la primera carga que voy a dibujar y que actúa sobre él es el peso. O sea, esa cuerda, miren, esta cuerdita sostiene a este elemento, ¿cierto? A esta esfera. Y esta esfera tiene un peso. ¿Cuánto es el peso? 500 libras, ¿sí o no? Pero nosotros sabemos por física que si esto pesa 500 libras y esto está en reposo, pues hay una fuerza hacia arriba, que es la tensión en el cable, que debe valer 500 libras también para que eso esté en reposo. Pero estas 500 libras del cable finalmente se transmiten acá, al punto B. Y el punto B está sufriendo una tensión hacia abajo, me lo está llevando hacia abajo todo este conjunto con una fuerza de 500 libras. Entonces, como yo estoy haciendo la fuerza sobre el pescante, entonces mire el diagrama de cuerpo libre del pescante, entonces el pescante está sufriendo una fuerza de 500 libras hacia abajo. Listo, ¿qué más está soportando el pescante? Pues está soportando este cable, el cable CB, ¿cierto? El cable BC está tensionado. O sea que le está haciendo fuerza sobre el pescante en esta dirección, Miche. Así, en esa dirección, está jalando al pescante. ¿Listo? Entonces yo debo colocar esa carga acá sobre el pescante. Aquí está mi carga. O mi tensión T. Ahí está mi tensión T. Bueno, y en A, por tratarse de un pasador, hay una reacción que normalmente puede ser en esta dirección y que como no sé la dirección, entonces aquí lo que hago es, siempre que haya pasador voy a sacarle las dos componentes, voy a hablar de una AX y de una AY al no conocer la dirección, y lo que voy a hacer es calcular cuánto vale AX y cuánto vale AY. Cuando ya sepa cuánto vale AX y AY, ya puedo determinar la dirección de la reacción A, porque la que tengo es que determinar la reacción total en A, pero lo voy a hacer por partes, ¿listo? Entonces voy a armar a X y a Y. Entonces por eso acá en el diagrama de cuerpo libre voy a dibujar siempre dos cargas cuando sea pasador, ¿no? A X y a Y. Yo acostumbro a dibujar las positivas. ¿Listo? Si yo tengo en cuenta esta situación, pues fíjense, yo diría, pues ambas son positivas porque el razonamiento me dice que iría A en esa dirección, entonces las componentes irían en esa dirección, pero a veces uno falla, entonces simplemente uno las dibuja positivas. Si al calcularlas el resultado me da positivo, indica que iban para allá, si me da negativo, indica que iban actuando en sentido contrario, ¿listo? Y estas son todas las fuerzas que influyen sobre el pescante. Ahora, debo tener como máximo 3 incógnitas, porque estoy trabajando en 2D. Entonces, si veo, yo conozco la de 500, desconozco T, desconozco AX y desconozco AY. O sea, tengo 3 incógnitas. Luego puedo solucionar mi problema. Y entonces me voy a hacer la solución de problema.
¿Qué elementos utilizo para solucionar mi problema? Pues que sumatoria de fuerzas en X tiene que dar 0 y sumatoria de fuerzas en Y tiene que dar 0. O sea, aquí estoy diciendo el cuerpo no se traslada. Y luego también te voy a subir que la sumatoria de las rotaciones tiene que dar 0. O sea, el cuerpo no rota. Y esto es todo mi fundamento. ¿Listo? A partir de esto es que voy a solucionar mi problema. Recuerde que como puedo generar 3 ecuaciones, puedo tener 3 incógnitas que ahí ya las tengo, ¿no? T, A, X, A. Ahora, para calcular esas incógnitas, normalmente uno lo que hace es empezar, normalmente, no siempre es así, pero normalmente se empieza por hacer sumatoria de momentos. Y se hace en el punto donde más hayan incógnitas. ¿Dónde es el punto donde más hay incógnitas? Acá sobre mi barra. Acá, en A, en el pasador A, ¿cierto? Ahí llegan 2 de mis 3 incógnitas. Recuerde que son A, X, A, Y y T. Y si hago sumatoria de momentos acá, como las dos fuerzas, las dos incógnitas pasan por el punto de rotación, se pierden dentro de la ecuación como incógnita. Y solamente me va a quedar una incógnita, T, la cual voy a poder hallar, voy a poder solucionarla. Entonces miren, como no coloqué abajo la geometría, pues me voy a basar acá, ¿listo? En esta geometría. Entonces, rotaciones alrededor de A. Recuerde que ahí están presentes A, X y A, Y, pero no me generan rotación, por eso no las dejo ahí. ¿Listo? Entonces, ¿quién sí genera rotación? T. ¿Cómo calculo la rotación que genera T? Entonces aquí es donde viene la aplicación de momentos en 2D. Entonces lo que voy a hacer es trasladar a T hasta el punto C. ¿Por qué traslado a T hasta el punto C? Recuerde que una fuerza se puede trasladar a lo largo de su línea de acción. Y la trasladé en ese caso hasta C. ¿Pero por qué hasta C? Porque voy a sacarle 2 componentes a T. Esta componente vertical, que en este caso será T sobre la Y, ¿cierto? Tomando el eje vertical el eje Y, y acá será T sobre las X, tomando el eje horizontal el eje X. Y fíjese qué pasa. ¿Qué pasa cuando yo hago la línea de acción de TX? ¿Qué pasa sobre quién? Sobre el punto de la rotación. O sea que ¿qué? Que no genera momento, ¿sí o no? Y entonces el momento que me genera T aplicada en B va a ser el mismo momento que genera TY respecto a A. Va a ser exactamente igual, pero me va a quedar mucho más sencillo. Entonces ahora lo que necesito es que ángulos y distancias, ¿cierto? Entonces miremos el tema de ángulos. Si alcanzamos a ver el triangulito, ese triangulito va a ser especial para la solución. Miremos. Bueno, ahí está mi triangulito verde. ¿Cuáles son los ángulos de ese triangulito? Entonces ya aquí tengo 22, ¿cierto? Y aquí por fuera tengo 35. Quiere decir que ¿cuánto es este angulito? Son 145 grados que salen de estos 35 de acá menos 180, porque toda la línea de acá hasta acá vale 180, pero como no voy hasta allá, ¿cierto? Sino simplemente vamos hasta acá y ya que hay avanzados 35, entonces 180 menos 35 me da 145. Y estos 145 más estos 22 me dan ¿cuánto? 167. Lo que me falte para llegar a los 180, que son 13 grados, es el valor del ángulo arriba. Y ahora fíjense, yo necesito conocer esta distancia D, ¿cierto? Entonces la hallaré. Como conozco, fíjense, esta distancia de 8 pies y conozco los 3 ángulos, pues aquí aplico ley de senos, ¿no? Porque conozco un ángulo y su lado opuesto, y entonces aplico ley de senos para hallar D. Entonces, ¿qué voy a decir con ley de senos? Que el lado D es al seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto a D? 13, entonces es a seno de 13 grados. Recuerde, ley de senos, ¿no? Como el lado y el ángulo que conozco, 8 pies es al seno del ángulo opuesto a 22 grados. 8 pies es al seno de 22 grados. Y de ahí despejo D. D simplemente me va a quedar los 8 pies por el seno de 13 grados sobre el seno de 22 grados. Hacemos la operación y encontramos que D tiene un valor de
4.803 pies es el valor de D. O sea que ya puedo calcular el momento, ¿cierto? Porque el momento será igual a ¿quién? Entonces, sumatoria de momentos respecto a A. Entonces, ahora sí podemos entrar. A la fuerza, que es ¿qué? TY, ¿no? TY por 4.803 pies. Bueno, pero ¿cuánto vale TY? Entonces necesito un ángulo para poder descomponer esta fuerza, ¿cierto? Pues será este ángulo, ¿no? Mire, estos 22 grados de acá son exactamente estos 22 grados de acá. O sea que ¿quién es TY? Si formamos acá el triángulo de fuerzas, ¿cierto? El triángulo de fuerzas acá, miren. Bueno, y trabajamos con este triángulo precisamente. Este es el triángulo de fuerzas. TY es el opuesto, ¿no? Y el opuesto va hipotenusa por seno del ángulo, o sea, por el seno de 22 grados. Entonces, TY es T seno de 22 grados. De una vez cambiamos aquí, esta TY como T seno de 22 grados. Y esto multiplicado por la distancia. Listo. Ahí ya me da el primer momento, el momento que genera esa tensión. Ahora, la rotación que hace TY sobre el punto A, horaria o antihoraria, a la línea D, antihoraria, o sea que este momento es positivo, ¿cierto? Listo. Ese es el momento que me genera T, pero ¿quién más me genera momento? Entonces recuerden que estamos calculando momento sobre A, que AX y no genera el momento, que T genera momento. ¿Quién me falta? El momento de la carga de 500. ¿Cómo calculo el momento de la carga de 500? Entonces recuerden, línea de acción de la fuerza. ¿Cuál será la línea de acción de esta fuerza de 500? Pues el cable vertical, ¿cierto? La perpendicular que va de ese cable al punto de rotación, ¿qué es qué? A. Esa perpendicular pues será esta línea amarilla, ¿cierto? Y necesitaré de esta distancia. ¿Cuánto es esa distancia? Pues si yo veo este triángulo, mírenlo. En ese triángulo esa distancia D es igual a, como estamos con el cateto adyacente, ¿no? Esta distancia es el cateto adyacente, serán 8 pies, que es la hipotenusa, por el coseno de 35 grados. Y eso por la carga de 500 me da el momento. Entonces, acá 8 pies, coseno de 35 grados, ¿cierto? Que es la distancia por 500 libras, me da el valor del momento. Ahora, si yo bajo la carga, voy a ahorrar esto que me está haciendo estorbo, si yo bajo la carga de 500 a donde está la intersección de la línea de acción de la fuerza y la línea D, que es la línea amarilla, ¿cómo me hace rotar respecto a A, no? Anclada en A la línea amarilla, la carga de 500, ¿cómo me hace rotar a la línea amarilla? Horario negativo ese momento. ¿Listo? Y como no hay más fuerzas que me generen rotaciones, solo T y la de 500, entonces ya puedo igualar a 0. Y tengo esta ecuación, miren, esta ecuación solo tiene una incógnita, miren, la ecuación llega hasta acá. ¿Cuál es la incógnita? T, ¿cierto? Entonces lo que hago es este producto y hago también este producto. Y voy a tener, entonces obtenemos 1.8 por T, no, porque aquí está la incógnita T, menos 3.276.608 libras igual a 0. Y de acá sencillamente despejo T, ¿no? ¿Cómo se despeja T? Pues paso este negativo al otro lado, me va a pasar positivo. ¿Y qué me va a quedar? Que 1.8T, ¿cierto? Es igual a 3.276.608 libras pie. Y ahora, este 1.8 que me está multiplicando a mi variable T pasa a dividir, entonces me queda 3.276.608 libras pie sobre estos 1.8, que obviamente estos son pies, no los trabajé, son pies, cancelo pies, y me da que la tensión tiene un valor de 1820.337 libras. Y fíjense, encontré el valor de tensión. Lo siguiente es encontrar los valores de las reacciones a X y a Y. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Bueno, si hacemos sumatoria de fuerzas en X, entonces lo primero es que esta tensión toca descomponerla, ¿no?
tengo que tener su componente en X, que será esta TX, y su componente en Y, pero eso ya lo hemos hecho. Aquí está la componente en Y. Y quitaré la tensión, quitaré esta tensión y dejaré las dos componentes. Bueno, entonces aquí sobre mi diagrama de cuerpo libre, las fuerzas que quedaron en X fue AX, que va para la derecha, y hacia la derecha voy a tomar positivo. Entonces quiere decir que AX va a quedar positiva, AX. Y me quedó TX, pero TX va para la izquierda, negativa. Aquí tenemos que TY es T seno de 22, por lo tanto, si es este Y, TX será pues T coseno de 22 grados. Luego, quiere decir que esta TX, aquí lo voy a colocar, como va para la izquierda, entonces menos T coseno de 22 grados. Y como no hay más fuerzas en X, entonces ya entro a igualar a 0. Y en esta ecuación, fíjense, como nosotros ya conocíamos de aquí de arriba, que la fuerza T vale 1820.37, entonces multiplico por coseno de 22, el resultado queda negativo, lo paso al otro lado, pasa positivo, y ahí voy a obtener el valor de la reacción AX, que es 1687.787 libras. Y ya está allá la reacción AX. Ahora miremos la reacción a Y. Entonces para esto hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Miremos que solo tenemos tres fuerzas en Y. Está esta TY, está la de 500 y está esta reacción AY. Recuerden que las que van subiendo son positivas. Luego la única que tengo subiendo es AY. Entonces me queda AY positiva menos 500 menos TY. Entonces aquí menos 500 libras menos TY. Pero TY, recuerde que aquí dijimos que TY era T seno de 22 grados. Entonces aquí colocamos menos T por seno de 22 grados. E igualamos a 0. Fíjense que nuevamente como T vale 1820, entonces esta T la cambio por 1820.337 libras, multiplico esta por el seno de 22, S es negativa, o sea que le sumo los 500 que también es negativa, paso todo al otro lado, pasaría positivo, y ahí ya obtengo a Y, y entonces obtenemos que a Y vale 1182 libras. Bueno, y como ya tengo a X a Y, fíjese, y me dieron positivas, o sea que las direcciones de reacción que tomé son las correctas, puedo sacar la resultante A. Entonces recuerden que acá armamos con el paralelogramo de fuerzas, aquí pasamos a Y, aquí ponemos debajo a AX, ¿cierto? Aquí ponemos a AX y la resultante, que es A, va de donde salen ambas a donde llegan ambas. Esta es la resultante. Entonces mi fuerza resultante A. Y aquí puedo hallar el ángulo de esa fuerza resultante, teta. Entonces la resultante A, pues es sencillamente la magnitud, ¿no? O sea, AX al cuadrado quiere decir 1687.887 al cuadrado más 1182 al cuadrado. Ambas están en libras. O sea que la magnitud de A es 2060 libras y el ángulo, pues recuerde que el ángulo lo trabajamos con tangente a la menos 1. Entonces decimos tangente a la menos 1 del cateto opuesto. El cateto opuesto en este caso es AY y AY nos dio 1182 sobre 1687, que es el adyacente, y calculamos el ángulo y nos da que el ángulo que forma esta fuerza con respecto al horizontal es de 35 grados. Ahí está teta. Y con esto queda resuelto el ejercicio, quedan halladas las reacciones en el pasador A y la tensión en el cable en B.